anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en esta nueva oportunidad que se nos concede de compartir con ustedes un programa más de Solo el Amor Crea. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. El hombre, como sabemos, ha sido creado por Dios libre. Es uno de los atributos divinos más excelsos que tenemos los seres humanos. Sin embargo, podemos afirmar, sin lugar a dudas, de que el hombre es en la actualidad uno de los seres más esclavizados del universo. Ataduras que debemos conocer para saberlas enfrentar adecuadamente, y más en este tiempo de aislamiento, de pandemia, que lamentablemente puede favorecer la tendencia a las adicciones si no tenemos un control de nosotros mismos, un dominio de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones, y sobre todo herramientas para saber afrontar estos momentos donde podemos echar mano de camino equivocado. Justamente para hablar sobre este tema tenemos como invitado de hoy al licenciado Miguel Ángel Cavalier, quien es psicólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias por aceptar esta nueva invitación. Buen día, hermana. Para mí es un placer compartir con ustedes, con vuestra comunidad, este espacio, este momento de escucha, de reflexión para la comunidad cristiana del mundo, ¿no? Y sí, para nosotros también el otra vez tenerlo con nosotros, porque usted tiene tanta experiencia y ha visto ya tantos casos que seguramente lo que usted nos diga nos va a servir mucho para nuestro diario andar. Y más en estas situaciones que nos toca vivir en todas partes, ¿no? No es solamente una cuestión local, sino que esto del aislamiento, de la pandemia, de la tendencia a buscar sucedáneos o salidas o escapatorias, pues lo estamos viviendo todos a la vez. Doctor, usted que tiene mucha especialidad en todo este tema de adicciones, ¿usted ha notado a raíz de este aislamiento, de toda esta situación que estamos viviendo, se nota un alza en las adicciones con motivo de la pandemia? En general, desde la práctica clínica se incrementó muchísimo. No hay estudios, o si los hay, hablan de porcentajes. Cualquiera puede googlear, como se dice ahora, y va a encontrar generalmente el aumento del consumo de aquellas sustancias que entre comillas son consideradas socialmente aceptadas, ¿no? O legalmente aceptadas. Entre ellas está el alcohol, los psicofármacos y la marihuana. Son, en general, las tres sustancias, el psicofármaco y el alcohol, que son sustancias legales, pero que se tornan, psicofármaco especialmente, en ilegales en el momento que la persona se automedica. Pero estas tres sustancias, lo importante es que sí, que se ha incrementado, y esto lo vemos en la práctica clínica. El aislamiento trajo consigo el tema de el abordaje terapéutico también, ¿no? El abordaje farmacológico, el abordaje clínico, el abordaje psicoterapéutico, que muchas personas no tienen acceso a la tecnología para, por ejemplo, acceder a lo que hoy se llama las psicoterapias online, ¿no? O las videollamadas, sí. El Zoom, que uno acompaña a través de esta herramienta que tenemos, que nos permite acceder y dar una escucha a los pacientes o a las familias que consultan, justamente por esta
por este incremento del consumo, ¿no? Y todo lo que lleva el encierro, el aislamiento, las personas que tienen una estructura, entre comillas, y una patología de base, por ejemplo, como son los trastornos de ansiedad, el aislamiento ha incrementado ese malestar, y por ahí los intentos de estos sujetos o estas personas a través del consumo de sustancias es lo que nosotros llamamos los intentos fallidos de autoterapia, ¿no? Si podemos hablar de estadísticas en donde la estadística por sí mismo no nos dice mucho, ¿no? Nos dice lo que nos tendría que decir son los programas, por ejemplo, públicos, los programas institucionales de abordaje de la asistencia, y también, por supuesto, de la prevención, que es el eje más importante en cuanto a, de alguna manera, tratar de bajar la cantidad de jóvenes que ingresan en el consumo de sustancias, ¿no? Si hablamos de porcentaje, si usted quiere, puedo hablar de porcentaje. Por ejemplo, informes de distintas... el Observatorio Nacional de acá de Argentina nos habla de que en la encuesta que se hicieron recientemente sobre un total de 112.000 alumnos en edades escolares, secundario, que acá es entre los 12, 13 y 18 años, que el 51% de los jóvenes piensa que no existe, por ejemplo, riesgo alguno ni efecto negativo con el consumo de la marihuana, ¿no? Digo, ¿y esto de qué nos habla? De que hay una autopercepción de estos jóvenes que fue instalado desde algunos lugares sociales. Nosotros, los adultos, hemos permitido que esto se instale, ¿no? ¿Me explico? Y el 51% consideran que no hay efecto negativo. El 10% de los no consumidores no comparten esta percepción. O sea, de una muestra de 112.000, solamente el 10% no comparten esta percepción, ¿sí? El 86% de los usuarios de marihuana consideran que la pueden dejar cuando ellos deciden dejarlo de forma voluntaria. El 46% de los no consumidores comparten la misma creencia, o sea que es una sustancia que está socialmente aceptada. O sea, acá en Argentina todavía no está legalizado el consumo de marihuana, pero bueno, hay todo un lobby y en cualquier momento esto va a pasar a ser una sustancia como el tabaco, ¿no? Como la nicotina. Y el 87% de los encuestados considera que probarla no hace ningún daño. Y el 90% de los chicos entrevistados sostienen que la mayoría de los jóvenes fuman y que el consumo de marihuana debería ser legal para mayores de 15 años. De los encuestados, el 15% fuma habitualmente marihuana, el 35% fuma tabaco, el 70,5% consume alcohol. Bebidas energizantes, el 67,5%. Esto es una asociación del marketing, del mercado, que hizo que, por ejemplo, el alcohol asociado a la bebida energizante se instale como también como algo que posibilita, por un lado, una bebida como es el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, y por el otro lado una bebida energizante que es un estimulante.
Entonces se produce a nivel cerebral efectivamente un cortocircuito, ¿no? Digo, una sustancia depresora y una sustancia estimulante. Y claramente, actualmente, todas las sustancias, digo, en cuanto, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos lo que se le llama pasta base de cocaína, que es un residuo, o crack, también en algunos lugares se lo conoce, que actualmente no, porque, a ver, el narcotráfico tiene limitaciones como tenemos todo ahora por el tema del aislamiento, entonces escasea, entonces encarece la cocaína, por ejemplo, y lo que aparece como posibilidad de acceder a ello es la pasta base de cocaína o el Paco, que acá se llama, se llama de pasta base de cocaína, acá le llamamos Paco, ¿no? Que es un producto que es desecho del proceso de elaboración de la cocaína, y los pobres, digamos, acceden, los más pobres, no es solamente una sustancia de los pobres, pero se da con mayor cantidad en la marginalidad el acceso al Paco, porque es más barato, pero igual produce deterioros orgánicos terribles, aumenta la compulsión, aumenta la delincuencia, la violencia familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pertenezco a la Pastoral de Adicciones del Obispado de Loma de Zamora, acá de la República Argentina, provincia de Buenos Aires, y recientemente, el día 26 de junio, justamente el sábado, fue el Día Internacional de Lucha contra las Adicciones y el Narcotráfico. Y uno de los que nosotros trabajamos y pensamos, y el mensaje que queremos transmitir, es que no necesitas la droga para vivir. Lo que necesitas es vivir para descubrir tu misión. ¿Me explico? Digo, la pregunta es, usted me hacía si se incrementó, y sí se incrementó, efectivamente. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escucha, hermana? Hola. Hola, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Hola. Sí, le escuchamos. Sí. Usted puede seguir. Perfecto. No, pues me sentí como que en un momento no había feedback. Sí, Hola. puede continuar hablando, que yo me voy a comunicar con ellas. Bueno, perfecto. Siga con su idea. Bueno, básicamente es esto, ¿no? El aislamiento ha producido una dificultad en el acceso a los tratamientos, y eso directamente repercutió en la cantidad y la frecuencia del consumo en los sujetos que estaban en tratamiento. Al quedar por ahí por fuera de los dispositivos que están establecidos, o algunos ingresaron a través de lo que le decía al principio de las videollamadas, videoterapia, algunos muy pocos presenciales, básicamente las urgencias psiquiátricas, pero que claramente, digo, en el momento ya del desencadenamiento de una, por ejemplo, una psicosis inducida por sustancia, ya llegamos tarde, digo, la prevención debería ser anterior a esto, ¿no? Doctor, usted nos hablaba con relación a la marihuana, que es uno de los conceptos que los jóvenes piensan que no hace daño, ¿sí? Es decir, que es una cosa que no pasa nada, pero hacía,
digamos de una manera resumida, ¿podría usted explicar de cara a posibles jóvenes que escuchen nuestro programa y sobre todo a los padres de familia que a veces también entran en esa mentalidad de que no pasa nada? Incluso yo conozco casos más o menos cercanos de personas que cultivan la planta en su jardín porque dicen que es más pura, que es más suave, que como es una planta, es una hierba cualquiera, así como es el tabaco, y que no hace nada. ¿Qué efectos causa la marihuana, su consumo? Lo primero, yo es un término que hablo así burdamente, digo, pero básicamente es la modorra emocional, ¿no? La apatía. La persona que empieza a fumar marihuana lo hace, en general, en un espacio recreativo, en un espacio social, lo usa para desinhibirse, lo usa para relacionarse con el otro. Muchos de los chicos que empiezan a fumar marihuana no entienden que esa posibilidad del encuentro con la marihuana es una marca que habla de un antes y un después. ¿Por qué? Porque siempre traigo este ejemplo. Nosotros sabemos cambiar nuestros estados físicos, ¿no? Por ejemplo, si nos duele la cabeza, tomamos un ibuprofeno, tomamos un analgésico. Si nos estamos contracturados, tomamos un neorelajante. No voy a dar nombres porque si no voy a hacer marca. Sí. Si estamos mal del hígado, sabemos claramente que tenemos que tomar. Bueno, pero cuando estamos mal emocionalmente, psíquicamente, ¿qué hacemos? ¿No? Digo, en general, y lo más recomendable es que uno pueda transmitir este malestar a la familia, a un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Un psicólogo. Sí, que lo comparta con alguien. ¿Cómo? Claro, la palabra es lo que de alguna manera ayuda a curar. Digo, la palabra a veces enferma cuando somos maltratados por el otro, por la vida, por los determinantes sociales, pero también la palabra sana, ¿no? Cura. Sí. La cuestión es que quiero resaltar es que cuando vos ingresás por primera vez a consumir marihuana, en este caso estamos hablando, lo que se produce es una marca psíquica que nos dice cómo cambiar nuestro estado psíquico, cómo cambiar nuestro estado emocional, ¿sí? Entonces, los riesgos son, digo, algunos chicos posiblemente no les genere dependencia, pero a muchos otros sí le va a generar dependencia, porque ante una situación que ese chico no pueda resolver, una situación de crisis, una crisis evolutiva, le fue mal en la materia, estuvo mal con la novia, ¿qué hace? Va y se fuma un porro. Entonces, claro, de esa manera entra en esto que yo llamo la modorra emocional, que también es una postergación de los tiempos, por ejemplo, ¿no? Digo, la postergación de bueno, ya voy a hacer la cama, la postergación de ya voy a estudiar, la postergación de ya voy a llamarlo, la postergación incluso de ya voy a ir a hacer a relacionarme con mis pares, ¿no? A salir, por ejemplo, los grupos ahora que se llaman o se llamaban, que están, porque el consumo ahora es intradomiciliario. Antes llamábamos las previas acá, ¿no? Digo, los chicos consumían alcohol, por ejemplo, y otras sustancias antes de ir a bailar, ¿no? A los boliches. A los boliches. Llamamos acá en Argentina. Sí. Y de esta manera, cuando ya se salían, ya estaban, desinhibidos, ya estaban más lanzados, y aparte económicamente gastaban menos. Ahora el efecto del consumo intradomiciliario, el antes y ahora también, digo, cuando yo hablo de modorra emocional, es que se quedan, por ejemplo, el grupo de varones o el grupo de mujeres jugando a la PlayStation, y el tiempo transcurre, y esto es un efecto del consumo de marihuana, ¿no? La alteración del tiempo,
O sea, no tengo percepción del tiempo. De que el tiempo pasa. Entonces empezamos a fumar a la 1 de la mañana y son las 5 de la mañana y estamos planificando a dónde ir. Y al final no termina saliendo a ningún lado. El consumo se torna intradomiciliario, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, digo, los efectos también usted me preguntaba, orgánicamente es desde lo neuronal, digo, la marihuana, principalmente el THC, que son los cannabinoides también, lo que produce, se alimenta de las grasas de la neurona, que hace justamente el ingreso. Cuando hablaba de la estadística, lo importante es saber también que la edad de inicio de consumo de marihuana y alcohol, principalmente de la marihuana y otras sustancias, están entre los 13 y 14 años. Y hay una tendencia a bajar la edad incluso, ¿no? Claro. Entonces, lo que hablaba de los efectos, digo, si es un adolescente de 14 años, lo que va a producir es un deterioro en el normal desarrollo evolutivo del cerebro, del sistema nervioso central. Entonces, esa persona va a tener consecuencias. Digo, si claro. Fume poco, fumo mucho, siempre va a Sí, tener consecuencias. Siempre va a tener consecuencias. Eso es importante remarcarlo, que no importa la cantidad consumida, siempre desde el primer momento va a tener consecuencias. Doctor, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar después de ella. No se vayan, queridos amigos, que esto continúa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando sobre la relación de la pandemia con las adicciones, de la mano del licenciado Miguel Ángel Cavalier, quien es psicólogo y que nos ha estado guiando en esta primera parte del programa, donde hablábamos sobre el gran incremento que ha habido en el consumo de sustancias, bueno, legales, ¿no? Legales en cuanto que la gente tiene más acceso a ello y toda la repercusión que esto está causando, sobre todo en la población más joven. Joven, hablamos no solo de jóvenes ya más o menos adultos, sino también de adolescentes y preadolescentes. El consumo de la marihuana, del alcohol, de alguna manera todo esto que uno puede consumir de manera libre está cribando el desarrollo no solo emocional sino también físico de nuestra juventud. Este aislamiento que se va, digamos, alargando tanto, va haciendo estragos. Por eso es importante que nosotros estemos atentos como padres de familia y también como educadores y personas de la sociedad en cómo ayudar a nuestros jóvenes para salir de esto. Saber que la marihuana en concreto, de la que hablamos bastante ahora en esta primera parte, no es de consumo inofensivo, siempre deja secuelas desde la primera vez. Doctor, usted hablaba de que hay personas que consideran que pueden dejarlo o no dejarlo cuando lo determinen, pero ¿cómo reconocer que nos encontramos ante una verdadera adicción de estas sustancias o de cualquiera otra? Sí, perdón, hermana, porque me olvidé. Estamos tan en esto de la percepción social o la autopercepción que uno tiene de lo socialmente aceptado. Me olvidé de algo importantísimo, que es la adicción a la tecnología. Sí. A la tecnología. Sí. Que es otro capítulo importantísimo.
Recientemente, una experiencia, lo comento, y ahora vamos después a lo que me preguntó concretamente, pero no quería dejar de pasar esto, ¿no? La dependencia de la tecnología, que afecta principalmente a los jóvenes, también a los adultos, por supuesto. Pero recientemente, y esto es algo que se comparten entre los chicos, nosotros decimos chicos, los adolescentes, los están entrando en la pubertad, como están jugando en redes, comen, viven en la pantalla y ni siquiera se levantan para ir al baño porque se llevan una botellita de esas de plástico, de agua, sí, de lo que fuera, y orinan ahí adentro para no levantarse e ir al baño. Entonces, ¿por qué no habla? Ya acá entramos lo que usted me preguntó. Sí, en las adicciones. Es la compulsión. Es la compulsión lo que define una adicción. La compulsión es no poder dejar de pensar en los jueguitos, en la pantalla, no poder dejar de pensar en la sustancia que voy a consumir, no poder dejar de pensar en cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Y otra de las cuestiones principales o un criterio clínico para hablar de dependencia es cuando la persona dice, yo lo puedo dejar cuando quiero. Entonces vos le decís, bueno, déjalo. Y sin embargo, y aunque él se lo proponga, no puede dejarlo. Entonces ahí no está hablando de la dependencia, ¿no? Es de una adicción. Cuando a pesar de mi voluntad no puedo dejar. Me propongo hacerlo y no lo consigo. Por supuesto que también otro criterio es la abstinencia, ¿no? Cuando aparecen los síndromes de abstinencia, que pueden ser físicos, que yo incluso diría que lo físico a veces es mucho más controlable porque se lo puede abordar farmacológicamente. En cambio, a los psíquicos no. Entonces es un problema, ¿no? Los psíquicos, con lo único que contamos son con algunas herramientas o estrategias o prescripciones que podemos recomendar que el sujeto, ante una situación de compulsión que llamamos nosotros, o de obsesión por acceder a la droga o acceder a los jueguitos en red o a los videos, no voy a dar un nombre, pero los videitos estos que todos conocemos, que andan dando una vuelta en las redes, se genera ansiedad, ¿no? Y la ansiedad lo desborda, y la única forma de detenerlo es accediendo a la sustancia o accediendo a la tecnología. ¿Me explico? Digo, sí. Doctor, y uno se da cuenta... Juega un papel fundamental. Y en eso yo siempre digo también que lo psíquico es como una huella digital, ¿no? Porque es única. Entonces cada sujeto necesita un abordaje psicoterapéutico personalizado. O sea, a algunos les sirven algunas estrategias y a otros otras. A algunos les sirven simplemente el ser escuchado por algún familiar, por el psicólogo, y a otros les sirven otros dispositivos un poquito más estrictos, ¿viste? Acá nosotros llamamos hospitales de día, pero básicamente hablamos de la voluntariedad, ¿no? Digo, ¿dónde queda la voluntad cuando la sustancia te invadió? Te invadió tu ser, también invadió tus días, ¿no? Te invadió tu estar. Digo, estás contaminado por la droga, estás tomado por la droga. Entonces el proceso de desintoxicación lleva un tiempo, y ese tiempo tiene que ver con el acompañamiento. O sea, para lograr el objetivo, ¿no? De la desintoxicación tiene que ver con el acompañamiento. Básicamente de la familia y después, por supuesto, de los profesionales. Cuando logramos un periodo de desintoxicación, aparece la autonomía
lo que nosotros llamamos en psicología del yo, ¿no? Entonces, digo, si el yo está tomado por la droga, no hay voluntad. Si logramos la desintoxicación, aparecerá algo de la voluntad del paciente para intentar hacer algunos cambios. Por supuesto, es todo un proceso que no sé si tiene sentido que lo podamos hablar ahora. Tal vez más adelante lo podremos también ver. Doctor, ¿se da uno cuenta, o sea, la persona que está en esta adicción, se da cuenta de que se va aficionando a alguna de estas prácticas adictivas en el inicio de su uso o de su práctica, o es algo que ya cuando uno se da cuenta está dentro? Es difícil. Esto tiene que ver justamente con lo que hablaba de la voluntad, ¿no? Creo que esto último, ¿no? Cuando uno se da cuenta, entre comillas, porque es todo un proceso. Nosotros o ellos mismos a veces hablan de tocar fondo, ¿no? Cuando ya no hay alojamiento posible en lo social, cuando se cae del sistema muchas veces, ahí es cuando se da cuenta que está comprometido con la droga, ¿no? Y ese estar comprometido también es entre comillas, ¿no? Porque muchas veces al perder esos alojamientos, por ejemplo, la pareja, el sujeto pide tratamiento, pero bueno, hay después que evaluar si ese pedido tiene que ver con su propia demanda de tratamiento, o está mediatizado por eso otro que lo desencadenó, ¿no? Que es la ruptura de pareja, por ejemplo, ¿no? La pérdida del trabajo, una situación judicial que lo derivan a tratamiento. Entonces todo esto es complejo y tiene que ser pensado incluso interdisciplinariamente. Hablar de la concientización de que hay que tengo un problema con la droga es también un proceso. No nos olvidemos de esto que yo decía al principio. El sujeto, la persona, aprende a cambiar su estado de ánimo y lamentablemente en esta sociedad actual en donde los objetos se transforman en objeto de culto, ¿no? Que te prometen de alguna manera saciar o calmar tu dolor, tu angustia. Entonces aparecen los teléfonos de última tecnología, los autos, los zapatos, las mejores pantallas, etcétera, etcétera. Cuando todo eso aparece, lo que estamos diciéndole a la persona, el mensaje que da esta sociedad, es que vos no necesitas angustiarte para vivir porque hay cosas que te van a calmar, ¿no? ¿Me explico? Sí, es como a modo de sucedáneo. ¿Cómo? Que es a modo de sucedáneo, es decir, algo que te va... un amortiguador para todo eso, ¿no? Y es un amortiguador que te saca de la realidad del día a día. Efectivamente. Entonces, y hablando de esto de la entrada tan temprana en el consumo, aprender a cambiar tu estado de ánimo y después no querer confrontarte con la realidad, que la realidad es otra. Digo, somos seres humanos, tenemos angustias, tenemos momentos de felicidad, tenemos momentos de dolor, y esa es lo que tenemos que transitar, y tenemos que aprender de alguna manera a lidiar con ello, ¿no? Porque si nos escapamos continuamente a través de los objetos, la sustancia, la tecnología, nunca vamos a aprender eso.
Así es, y si no, no vamos a crecer y a madurar. Doctor, le invito a que nos acompañe a esta segunda pausa y después vamos a hablar sobre el tema de prevención. Más o menos hemos visto todo lo que evoluciona, ¿no? Toda la problemática. Ahora vamos a ver qué herramientas necesitamos o podemos utilizar para prevenir esto tan triste y lamentable como pueden ser las adicciones. Hacemos la pausa y regresamos con ustedes. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Deseos de mi corazón en su fidelidad. Descansar en el Señor. Esa es una de los caminos que debemos tomar para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu sepa centrarse en la verdad, esa verdad que nos hace libres, que nos trae el Señor con su Evangelio. Les recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros
para hacernos sus consultas o comentarios. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y estamos compartiendo nuestro programa de hoy con el licenciado Miguel Ángel Cavalier, quien es psicólogo, hablándonos sobre la influencia de la pandemia, el aislamiento social que estamos viviendo y su relación con las adicciones. Doctor, yo quisiera ahora dedicarnos estos minutos que nos quedan un poco a la parte de prevención en cuanto a las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de sustancias adictivas, también de la tecnología, pero en concreto en el plano personal, empezando por la persona, uno mismo, ¿qué conductas nos aconseja para no ser presa de las adicciones, dada la coyuntura actual que estamos viviendo? Perdón, hermana, porque digo, el sujeto, las personas estamos atravesados por todo justamente la pandemia, ¿no? Pero por todo lo social, las instituciones del Estado. Entonces, digo, es muy complejo, digo, vivir en una sociedad esta que hablábamos recién de consumo, encontrar la clave de la prevención, pero claramente, digo, algunas cosas son recomendables. Y básicamente en esto de acompañar, cuando hablamos de personas, digo, yo empiezo a pensar de cómo nos construimos, ¿no? Cómo llegamos a ser sujetos pensantes, a ser autónomos. Entonces, en eso, por supuesto que tiene que ver primero la familia, ¿no? La familia, de cómo esas figuras de apego primario, que son los padres, que pueden ser los abuelos, que pueden ser los tíos, que pueden ser los hogares de acogida. Primero es eso, digo, ¿qué le estamos dando a nuestros jóvenes, no? Digo, si yo me tranquilizo y no me involucro, por ejemplo, en lo que le está pasando a mi hijo adolescente y me tomo una copa de alcohol o me tomo un psicofármaco y me voy a la cama y no espero que cuando mi hijo vuelva de su salida social, de un cumpleaños, de un encuentro en la plaza, en lo que fuera, digo, y no lo veo como vuelve, nada, me estoy corriendo de mi responsabilidad, ¿no? Claro. Hay como una ausencia de padres, entendiendo padres no como la figura biológica, sino como la figura esa de autoridad, esa figura que enseña, que protege, pero que también sanciona cuando las cosas no funcionan, ¿no? Digo, claro, porque es por el bien del hijo. Sí. Perdónenme, ¿cómo? Que es que digo que esa autoridad que puede llegar a sancionar al hijo cuando ve que no va por un camino es por el mismo bien del hijo. Entonces esa ausencia denota pues una falta de interés por el bien del hijo, tal vez. Claramente, digo, pero a ver, vuelvo, no vamos a poner todas las tintas en la ausencia de la función paterna. Digo, vuelvo, la función paterna no es, tengo un papá y mi papá me dice qué tengo que hacer. Digo, la función paterna es lo que organiza, es la autoridad, lo que dice que lo que está bien y lo que está mal, lo que normativiza. Si la sociedad en su conjunto no me da eso, entonces andamos a la deriva, ¿no? Como un barco sin timón, como dice el dicho, ¿no?
Entonces digo, primero es la responsabilidad de la familia, que es el primer lugar donde empezamos a socializar. Después es la responsabilidad de las instituciones, ¿no? Las que, por ejemplo, las escuelas, digo, pero claramente en esto también la figura del Estado, digo, con políticas claras. Si damos un mensaje de que se puede fumar la marihuana libremente, bueno, las consecuencias la tendremos con el tiempo, ¿no? Las consecuencias las tuvimos con el tabaco, las consecuencias lo tuvimos con el alcohol. Algunos dicen que el prohibicionismo no sirve, que fracasó. No hablo de prohibicionismo, digo, hay un momento en que el sujeto, este sujeto autónomo, si lo hablábamos de la familia, no sé si como familia, y es abarcativo, vuelvo a decir, digo, porque sabemos que hay muchas personas que el núcleo familiar está desintegrado, digo, pero tienen que aparecer otras instituciones que alojen a ese sujeto y que cumplan esa función, ¿no? Entonces digo, sí. si eso es lo difícil. Si el Estado no acompaña ese proceso, ¿no? Digo, y damos estos mensajes, digo, a ver, el Estado no, perdón, porque me fui un poquito, digo, esa familia, si más o menos protegió, normativizó, ese chico va a tener más posibilidad de no entrar en la droga, y si entra, quizás pase por experiencia y no quedar en la dependencia. ¿Me sigue? Digo, Sí. Si entras en la dependencia quiere decir que algo falló antes. Entonces las políticas de prevención tienen que venir primero desde la casa y después claramente tienen que venir desde el Estado. Claro. Todas las políticas estas liberales que conocemos de algunos países, que son ejemplos de libertades individuales, no consideran, por otro lado, que esa libertad también termina cuando está en juego la libertad del otro. Digo, por ejemplo, digo, si legalizamos la marihuana, ¿cuáles son las consecuencias? En la accidentología, ¿no? Digo, claro. Si una persona fuma marihuana, se tiene que hacer responsable después, si tiene un accidente de tránsito, que tiene que tener alguna sanción, ¿no? Y bueno, se piensa primero en las libertades individuales y no en el bien común, ¿no? Ni en las consecuencias de esas libertades. Sí, perdón que lo interrumpa, doctor, pero mientras lo escuchaba, analizaba. Usted muy bien lo dijo, se trabaja por la libertad individual, una libertad malentendida, pero sin pensar en las consecuencias sociales que trae esas libertades individuales. Entonces es como una incoherencia a la hora de implantar actividades en la sociedad. Por ejemplo, esto que usted decía, muy bien, se puede utilizar la marihuana libremente, es algo legal, es un consumo recreativo, pero todo lo que eso conlleva en cuanto a daño social, familiar, pues no se contempla. Entonces es un poco para pensar, ¿no? Claramente, digo, la comunidad no se construye con individualidad. Uh-huh. La comunidad se construye con la suma de las individualidades. Digo, somos comunidad porque somos grupo. Sin eso no hay sociedad. Pero si continuamente vamos sobre las libertades individuales, que yo, las respeto, por supuesto, pero claramente el mensaje tiene que ser serio y tiene que ser sancionatorio cuando hay algo que se escapa y que afecta a la individualidad, a la comunidad. Digo, no voy a traer ejemplos, pero todo el tiempo vemos accidentes con trágicas consecuencias de chicos que murieron
por ir a exceso de velocidad y afectó a la familia, afectó a la comunidad, al colegio, todo. Es una cadena. Es una cadena, así es. Doctor, una pregunta. Entonces, ya en el tiempo. La prevención, aparte, me parece importantísimo pensarla también con planes, con proyectos claros. Digo, y en esto las instituciones religiosas, como la que ustedes representan, es un pilar fundamental, ¿no? Acercar a los jóvenes a la fe, ¿no? A la fe es también esto socialmente está visto hoy muchas veces como discriminatorio incluso, ¿no? Tal pero cual, totalmente. Tenemos que seguir trabajando con eso, ¿no? Más que fe. nunca. Yo me atrevo a decir que más que nunca en cuanto a la discriminación, porque pareciera que lo malo es, lo opiáceo es justamente la fe, cuando realmente lo que da la fuerza interna para afrontar toda esta serie de insinuaciones, de propuestas malsanas que corrompen al ser humano, que es lo que están viviendo nuestros chicos hoy día. Claramente, sí. Doctor, ya nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que nos hablara un poco de la relación entre las adicciones y la puesta de límites. Usted hablaba de una sanción cuando algo se sale de su carril, por ejemplo, una conducta, una manera de ser. En cuanto a la familia o a las instituciones o a las personas la escuela, la gente que tiene a cargo las generaciones más jóvenes, ¿cómo trabajar esta puesta de límites como prevención también, de alguna manera, de las adicciones? Sí, bueno, pasamos de esto que se le llama la sociedad patriarcal, que se le decía en algún momento en cuanto a la ley única, ¿viste? Y el puntero en los dedos de los chicos, a esto que es un libertinaje total, ¿no? Digo, a ver, lo primero es perder el miedo a los hijos, porque parece que los hijos tienen más poder que los propios padres, ¿no? Entonces, digo, o sea, está bueno que yo tenga una muy buena comunicación con mis hijos, está bueno que pueda compartir cosas con mis hijos, está bueno que pueda compartir incluso algunas actividades con los amigos de mis hijos, pero siempre teniendo en cuenta que yo no soy el amigo, porque eso ha quedado también en el imaginario social, soy amigo de mi hijo. No, el amigo se lo va a hacer él necesita un padre. Entonces, si no asumimos los adultos ese lugar, es como estar, viste, en un lugar de adolescente nosotros también, los adultos, ¿no? Entonces, la puesta de límite, a ver, esto no significa para nada, es todo un proceso también, no significa que ni el castigo corporal ni el castigo verbal, ¿no? Claro, pero es un lugar, es que cada uno esté en su lugar, es decir, y que ayudemos pues desde nuestra figura de padre a nuestros hijos. Doctor, el tiempo ya lamentablemente se nos acaba, pero esto queda en pie, es decir, creo que muchas cosas se me quedaron por preguntarle, así que si usted no tiene inconveniente, lo vamos a volver a invitar en un futuro no lejano. Bueno, perfecto, hermana. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por todo lo... Sí, no, y para nosotros también. Y para nosotros también, doctor. Un abrazo en Cristo. Muchas gracias, doctor. Y así, queridos amigos oyentes, estemos atentos y no nos dejemos vencer ni desalentar por esta situación que a primera vista pueda ser bastante pesimista o negativo, sino que cada uno trabajemos como individuos lo mejor que podamos por el bien de nuestras familias, de nuestra sociedad, y poquito a poco podemos levantar toda esta nube, porque recuerden, una cerilla da mucha luz aunque todo sean tinieblas, aunque sea esa pequeña luz. Los espero la próxima semana en este mismo espacio y en esta misma hora para compartir con ustedes. Un abrazo grande. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida,
el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.